Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. El padre salesiano Tom Uzunalil publica Por la gracia de Dios, una autobiografía en la que habla de su infancia, su vocación salesiana y el secuestro a manos del ISIS. El libro fue presentado durante un encuentro de la Conferencia Episcopal de la India. El cardenal Vaselios Clemens, presidente de la Conferencia Episcopal India, el cardenal George Alan Cherry, arzobispo mayor de la Iglesia Siro-Malabar, y el cardenal Telesfore Topo, arzobispo de Ranchi, fueron los encargados de presentar la autobiografía del salesiano publicada por Christu Jyoti Publications, la editorial de los salesianos en Bangalore. El padre Tom fue secuestrado el 4 de marzo de 2016 por un grupo de miembros del ISIS que atacaron la residencia de ancianos y personas con discapacidad que dirigían 5 misioneras de la caridad en Adén, Yemen. Tras varias publicaciones de su demacrado estado en Facebook y 2 vídeos en los que leía mensajes de sus captores para exigir celeridad en las negociaciones para su liberación, el salesiano fue puesto en libertad el 12 de septiembre del año pasado. Este sacerdote ha sido una de las numerosísimas víctimas del terrorismo islámico financiado, según el fundador de Wikileaks, Julian Assange, por los mismos que financian la Fundación Clinton, entre los que destaca el multimillonario George Soros. Tras su cautiverio, el padre Tom, en audiencia con el Papa Francisco, le dijo: «He rezado cada día por usted, ofreciendo por su misión y por el bien de la Iglesia», al tiempo que reconoció haber sufrido mucho por no poder celebrar la Eucaristía. Cada día repetía en mi interior todas las palabras de la celebración. Este admirable misionero recibió el pasado diciembre el Premio Internacional Madre Teresa de Calcuta, por su testimonio de fe inquebrantable durante todo su cautiverio, ser una persona compasiva y por su valentía ante el peligro y decidir quedarse en el albergue de ancianos de las misioneras de la caridad en Yemen hasta el momento del ataque yihadista en marzo de 2016. En la actualidad, el padre Tom, ya en la India, tras haber recibido numerosos homenajes institucionales, aprovecha cada oportunidad que tiene para visitar colegios y estar con los jóvenes, a los que transmite siempre su testimonio de fe y de confianza en Dios y María Auxiliadora. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. India: mataron a su hijo sacerdote y la madre perdonó al asesino. Nigeria: obispo pide al gobierno que traiga a casa a las niñas secuestradas por Boko Haram. Estados Unidos: enfermera: nunca olvidaré el día en que un abortista desmembró al bebé. Venezuela: ante el silencio de los medios, una ayuda urgente. Argentina: Monseñor Aguer ante descréditos de la prensa. El deber del obispo es ser centinela. Pasaremos después a las noticias nacionales. Desde hace más de 40 años, durante las 24 horas, ellas rezan por los sacerdotes. Citizen Go y Derecho a Vivir entregan en la ONU más de 110.000 firmas contra la agenda abortista. Responsables de comunidades chinas católicas se reúnen en una asamblea en Valencia. Policía multa con 100 euros al día a una vecina que proyecta una imagen de la cruz. Monseñor González: la muerte violenta de Gabriel le acerca de manera muy especial a Cristo. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Peregrinos en Fátima rezan por el Papa en el aniversario de su elección. Vaticano anuncia película protagonizada por el Papa Francisco. Si estás en pecado grave, no debes recibir la comunión, recuerda el Papa. Cardenal Sará: en el silencio llegamos a conocer a Dios. Francisco: el Padre Nuestro es la oración del Hijo de Dios. La anciana madre de un sacerdote de 52 años que fue asesinado por su ex sacristán, a quien despidió porque solía trabajar ebrio, perdonó al homicida de su hijo. El domingo 4 de marzo, la señora Thresia y otros parientes del padre Javier Telakat, asesinado el día 2 en la India, visitaron la casa del ex sacristán John Bata Parampil, quien dijo a las autoridades que no tenía la intención de asesinar al sacerdote cuando lo acuchilló en la pierna mientras hacían una peregrinación. El sacerdote no llegó a tiempo al hospital local, ya que la carretera más cercana estaba a unos 3 kilómetros de donde se realizaba la peregrinación, y murió desangrado. El padre John Tekanat, párroco de la iglesia de Malayatur, donde servía el padre Telakat, organizó el encuentro entre las dos familias. Thresia estaba acompañada por su hija y por Sebastián, hermano del sacerdote, Papachan, sobrino del difunto, y los primos Vinoj y Biju. Thresia manifestó a los medios presentes en el encuentro: «Lo perdono». Annie, esposa del asesino y madre de 2 hijas, se puso a llorar y no pudo hablar. Solo atinó a unir sus manos y pedir perdón.
La madre del sacerdote la abrazó y le dijo: «Olvidemos y perdonemos, y confiemos todo a las manos de Dios». El padre Celacat pertenecía a la archidiócesis de Ernakulam, Angamali, de rito siro-malabar, y era rector del santuario de Santo Tomás de Malatatur. El asesino que intentó suicidarse está bajo custodia de la policía. Saji Marcose, jefe de la comisaría de Kaladi, dijo que el hombre admitió su responsabilidad en el hecho como venganza por haber sido despedido por el abuso del alcohol. Pido al gobierno que deje a un lado la política y traiga a casa a las niñas. Este es el llamamiento urgente que hizo Monseñor Hilario Nanman Dashelem, obispo de Bauchi, la capital de Yobe, en el norte de Nigeria, donde el 19 de febrero 110 estudiantes de entre 11 y 19 años fueron secuestradas por Boko Haram. No necesito saber quiénes sois, cuál es vuestra afiliación política o a qué religión pertenecéis, pero lo que sé es que la vida es sagrada y debe ser protegida y respetada por todos. Dejad a un lado las disputas políticas y proteged las vidas. No es necesario politizar la vida en nombre de Dios, aseveró Monseñor Dashelem. El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha llegado a calificar de desastre nacional el secuestro de las 110 niñas. Este hecho se produjo a 2 meses de que se cumplan 4 años del secuestro de más de 200 estudiantes en otro colegio de Chibok, en el estado vecino de Borno. Más de 100 de esas niñas secuestradas en abril de 2014 han sido liberadas, pero 112 permanecen aún en cautiverio. Según medios locales nigerianos, Boko Haram podría haber cruzado las fronteras de Níger o Chad con las secuestradas. Nigeria ha visto incrementado el número de ataques suicidas en los últimos meses, pese a que los terroristas han perdido presencia en algunos de sus territorios tras operaciones exitosas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en represalia, los yihadistas han adaptado sus ataques a sitios considerados como puntos débiles, como lugares de oración, escuelas y campamentos de refugiados. La miembro de la Cámara de Representantes de Tennessee, Diane Black, cree que hay una necesidad urgente de incluir una nueva cláusula en la Ley de Protección de la Conciencia, para que los profesionales médicos no se vean obligados a participar en abortos. La Ley de Protección de Conciencia simplemente dice que el gobierno nos da la capacidad de tener derechos de conciencia, explicó Black, pero hay profesionales sanitarios que han perdido sus empleos porque tienen una creencia profunda, son pro vida y se niegan a participar en un aborto, y en realidad hemos tenido varios casos en los que han sido despedidos. Black, que es enfermera, se unió a un grupo de proveedores de atención médica en el Capitol Hill, en noviembre, donde una enfermera, Cathy DeCarlo, describió su horrible experiencia al ser forzada, en contra de su conciencia, a participar en un aborto en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. Nunca olvidaré ese día mientras miraba con horror cómo el médico desmembró y separó las extremidades ensangrentadas del bebé y tuve que contar todas las piezas, recuerda DeCarlo sollozando, y resaltó: «Todavía tengo pesadillas sobre ese día». En este contexto, la política estadounidense Black explicó que no es cierto que las leyes existentes protejan a los trabajadores sanitarios en estos casos, como afirman algunos. Sin embargo, Black señaló que la enmienda de Wildon no otorga a los individuos la legitimación en los tribunales, ya que su único recurso en virtud de la enmienda es presentar una queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pierden su trabajo, pierden sus ingresos. Además, señaló que las limitaciones de la enmienda Wildon se afianzaron bajo la administración de Obama. A pesar de la realidad socioeconómica que vive Venezuela y de la situación de emergencia humanitaria, el mundo de la información permanece en silencio. Una delegación de Misión y Don Bosco, invitados por los salesianos de Caracas, Venezuela, visitó el país y conoció de cerca la impresionante falta de alimentos y medicinas, combinado con el aumento de la inflación durante los últimos años, que hacen que la vida sea insostenible para la mayoría de la población. Solo aquellos que disfrutan de privilegios del gobierno pueden acceder a compras ordinarias, mientras que otros acceden a lo mínimo para vivir y con moneda que prácticamente no tiene valor. En el horizonte cercano de este país se encuentra la preparación de las elecciones políticas de este año, que fueron trasladadas del mes de abril al mes de mayo debido a la dificultad de construir al menos una apariencia de libre expresión para emitir el voto. Los partidos de oposición han dejado de postular porque consideran que es una farsa de democracia lo que plantea el gobierno. Los salesianos han desarrollado la red de casas de acogida para muchachos y de formación profesional. En medio de esta situación de caos y violencia, los hijos de Don Bosco siguen ofreciendo perspectivas de formación a los jóvenes en los sectores de agricultura y artesanía, pero se encuentran con la dificultad de que los muchachos que participan de la educación no tienen qué comer. Por este motivo, les ofrecen al comenzar el día un trozo de pan y una taza de té, para que ello les permita tener un poco de energía y de esta manera puedan realizar las lecciones.
Ante esta realidad, Misión y Don Bosco ha iniciado de manera inmediata la recaudación de fondos con la finalidad de ayudar a los salesianos que dirigen escuelas, oratorios y comedores populares para los pobres. Queremos garantizar al menos una comida al día para todos aquellos que lleguen a nuestras obras y para que los hermanos salesianos coordinen esta ayuda entre tantas dificultades diarias que tienen, explicó el presidente de Misión y Don Bosco. La reflexión de Monseñor Aguer, emitida en el programa Claves para un Mundo Mejor, se basó en las repercusiones que tuvo su mensaje anterior sobre el debate del aborto y el descrédito que algunos periodistas hicieron acerca de su persona. El purpurado manifestó que el deber del obispo es ser un centinela y un vigía, para decir lo que está bien y lo que está mal. Me puedo equivocar, exceder, pero tengo la conciencia de que este es mi deber, y sobre todo en este caso, en la defensa de la vida, en el que se juega algo muy importante. Se juega el futuro de la patria, de Argentina, agregó Monseñor Aguer. Creo no cometer una salvajada si digo que la mayoría de la corporación periodística hace campaña a favor del aborto. Aunque algunos periodistas se jactan en ser especialistas en cuestiones religiosas, en realidad son especialistas en chismes eclesiásticos. A modo de ejemplo, Monseñor Aguer recordó los calificativos de salvaje antiaborto o bruto con los que cierta prensa local se ha referido hacia él, así como la omisión de sus reflexiones sobre temas de materia social. Ni se hacen eco ni lo publican, señaló. Podría pensar que lo que se quiere a veces es desprestigiarlo a uno. Ningún obispo lo sigue, es un exagerado, un exaltado o un salvaje antiaborto. Creo que es mi deber y por eso les aviso que voy a seguir con las salvajadas, entre comillas, la semana que viene, finalizó. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, dice Lucas 10:2, un llamado que han hecho propio las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, congregación que desde la fundación de su convento hace 45 años en Moncada, Comunidad Valenciana, lleva realizando turnos las 24 horas del día para orar por la santificación de los sacerdotes, por los seminaristas y por toda la Iglesia. La vida de las hermanas contemplativas, 17 en total, está completamente consagrada a Dios, en la soledad y en el silencio, en la oración constante y austera penitencia, en un ambiente de alegría fraterna, y todas las horas del día y de la noche están dedicadas a la oración, como indican fuentes de la congregación citadas por la Agencia Informativa de la Archidiócesis de Valencia. Las Oblatas de Cristo Sacerdote fueron fundadas en 1938 por Monseñor José María García La Higuera, quien fue arzobispo de Valencia desde 1969 hasta 1978, y por la madrileña María del Carmen Hidalgo de Cabides, quien, durante un bombardeo ocurrido en julio de 1936, en el contexto de la Guerra Civil Española, experimentó una gran fuerza interior que la motivó a ofrecer su vida por los sacerdotes, hecho que se materializó poco después con la fundación de la congregación. Ambos se encuentran actualmente en proceso de canonización y en el momento de fundar sintieron una gran necesidad de orar y dar la vida por los sacerdotes santos en la Iglesia. Dos son los elementos que identifican el carisma de la congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote: la oración, que es la constante ocupación de la oblata, y el espíritu de oblación, que es el distintivo de la congregación, ya que las hermanas están unidas de un modo especial a Cristo Sacerdote. Su lema es «Por ellos y por la Iglesia». El lunes 12 de marzo comenzó en Nueva York el 62 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, en que las amenazas contra el no nacido y la educación sexual ideológica forman parte de los objetivos del programa. Derecho a Vivir y Citizen Go han iniciado una campaña ciudadana con el título «Retiren al aborto de la agenda de la ONU», en la que han pedido a los delegados de todos los países iberoamericanos que asistirán a Nueva York para el 62 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, que rechacen la agenda abortista y el adoctrinamiento de menores que pretenden imponer desde la organización internacional. En apenas 4 días se han recogido más de 110.000 peticiones de ciudadanos que han solicitado que se retiren las menciones a la salud sexual y reproductiva y a la educación integral en sexualidad del informe final de la 62 Comisión sobre el Estatus de la Mujer en la ONU. La coordinadora de Derecho a Vivir, doctora Gador Joya, ha denunciado que no se malgaste el dinero en promocionar el aborto y el adoctrinamiento sexual, y ha afirmado que si quieren ayudar mejor a las mujeres y niñas de todo el mundo, que dediquen su tiempo y recursos a iniciativas que promueven el agua limpia, la erradicación del hambre y la pobreza y la salud materna. Basta de manipular y de engañar a los ciudadanos. Ni las mujeres ni las niñas de ningún país del mundo necesitan el aborto y el adoctrinamiento sexual para mejorar sus vidas. Gador Joya ha insistido en que la Fundación Internacional de Planned Parenthood y otros defensores mundiales del aborto deben estar frotándose las manos,
Su negocio es matar niños y lo conseguirán mediante los objetivos de la ONU. Por este motivo, Derecho a Vivir va a contar con 6 miembros de su equipo que asistirán a las negociaciones para dar la batalla en primera línea, tal y como ha anunciado la coordinadora de Derecho a Vivir. Una treintena de representantes de comunidades de chinos católicos de distintas diócesis de España han celebrado en Valencia una asamblea nacional con la participación de los responsables de la Comunidad de Valencia integrada en la parroquia de Santa Ana y en la de San Valero Obispo y San Vicente Mártir. En el encuentro, cuyas reuniones han tenido lugar en la Casa de Espiritualidad de los Dominicos en el Vedat, Torrent, han participado sacerdotes y seglares responsables de estas comunidades, procedentes de Barcelona, Bilbao, Madrid y Zaragoza, además de Valencia, y un sacerdote que se encuentra en la actualidad ampliando estudios en Pamplona, han explicado fuentes de la organización en Valencia. Estas comunidades surgieron hace unos años por las necesidades pastorales de los chinos, ya que muchos no tienen un conocimiento suficiente del idioma para entender las celebraciones religiosas, y por ello los laicos inmigrantes solicitaron, con el apoyo de sus parroquias en cada ciudad y de los obispos de cada diócesis, la ayuda de sacerdotes enviados desde China. Además, los líderes de las comunidades chinas han visitado el Arzobispado de Valencia, donde se han reunido con el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero. Han visitado la capilla del Santo Cáliz de la Catedral y han celebrado una misa en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, que ha sido oficiada en chino y que ha contado con la participación de todos los sacerdotes y laicos del encuentro, así como de feligreses de la comunidad china de Valencia. En la actualidad, la comunidad católica china en la ciudad de Valencia supera las 500 personas. La capital del Turia ha acogido hasta la fecha 3 asambleas de comunidades chinas católicas de España, encuentros que dieron comienzo en la diócesis de Tarazona en el año 2009. Hace un mes y medio que la Cruz de los Caídos ya no está en la Plaza de España de la alicantina localidad Callosa de Segura, pero la polémica continúa instalada en el municipio. Ahora, a cuenta del holograma que desde el sábado se proyecta cada tarde en una de las paredes de la iglesia arciprestal de San Martín, con la imagen del desaparecido monumento. El proyector que posibilita este holograma se encuentra en el balcón de Teresa Agulló, una vecina que vive frente al templo parroquial. Desde el 10 de marzo ella está recibiendo la visita de la policía local en su domicilio. Los agentes van cada día a notificarle una sanción económica de 100 euros por el incumplimiento de la ordenanza municipal. En concreto del artículo 110 que prohíbe la colocación de focos y aparatos reproductores de sonido e imagen en la vía pública. En las 2 ocasiones la vecina se ha negado a firmar las multas. Lo único que estoy haciendo es defender mi fe y el cristianismo, explicó Teresa Agulló en declaraciones a Diario de la Vega. No está sola, puesto que los custodios integrados en la plataforma de defensa de la Cruz son los que le pidieron permiso para colocar el proyector en su balcón, situado en un primer piso ubicado justo enfrente de la iglesia arciprestal de San Martín. Los custodios no quieren que firme porque no es una cosa mía, es de todos. Indica al tiempo que señala que no saben exactamente lo que están multando, puesto que el proyector se encuentra dentro de su balcón y no entorpece la vía pública. Y la iglesia nos ha dado su permiso para proyectar en su pared, explica. Desde la plataforma en defensa de la Cruz consideran que es una persecución por parte del equipo del gobierno y de su alcalde, Fran Macià, quien manifestó el 12 de marzo que el ayuntamiento pondría en conocimiento de la subdelegación del gobierno estos hechos y la proyección en vía pública y concentración sin permiso. Miles de personas han abarrotado la Catedral de Almería y la Plaza de la Encarnación, donde han tenido que colocar pantallas gigantes para despedir al pequeño Gabriel y acompañar a su familia durante el funeral presidido por el obispo de Almería, Adolfo González Montes. El niño de 8 años fue hallado muerto en el maletero del coche de la novia de su padre tras 12 días de búsqueda en la que toda España se movilizó. Las lágrimas y el dolor se mezclaron también con los aplausos con los que los miles de vecinos de Almería quisieron recibir el féretro a su llegada a la catedral. En la homilía de su funeral, Monseñor González Montes destacó que Gabriel, de 8 años, era un niño sonriente que nos tenía a todos cautivados. Gabriel no tuvo tiempo de que su corazón se pervirtiera con la maldad que transversalmente alcanza a los adultos, y su muerte violenta le acerca de una manera muy especial a Cristo, víctima de la cruel violencia de su pasión y cruz. Gabriel está en manos de Dios, y en este momento en el que el cuerpo de este pequeño va a ser llevado al sepulcro, oremos para que conceda a sus padres y familiares ánimo para sobrellevar cristianamente su dolor, afirmó el obispo. Antes de concluir las exequias, González Montes ha trasladado su pésame personal y de todo el pueblo de Dios a los padres del niño y les ha pedido que tengan plena confianza en la ternura y misericordia del Señor, al tiempo que ha alabado la solidaridad con la que ha reaccionado la sociedad.
ante hechos que perturban la paz social, truncando la vida apenas la infancia. Los peregrinos que llegaron al santuario de Fátima, Portugal, este 13 de marzo, participaron en una misa que se ofreció por el 5º aniversario de la elección del Papa Francisco. La Eucaristía fue presidida por el rector del santuario de Fátima, el padre Carlos Cabeciñas, quien pidió a todos los presentes que recen por el Papa. Las oraciones por el Papa son una intención permanente en este lugar, como parte integrante del mensaje de Fátima, dijo el rector, según informa el sitio web del santuario de Fátima. En su homilía, el sacerdote resaltó que Jesús nos confió a los cuidados de Nuestra Señora y ahora los cristianos recurren confiados a su ayuda y protección. Esta confianza puede verse en Fátima, donde se manifiesta este cuidado materno de María por nosotros. El presbítero indicó que la exhortación a la conversión atraviesa todo el mensaje de Fátima y está patente en el pedido reiterado de que los hombres no ofendan nunca más a Dios y en el llamamiento a la oración y los sacrificios por los pecadores. En mayo de 2017, cuando se cumplieron 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima, el Papa Francisco visitó el santuario portugués. En el día que se cumplieron 5 años de la elección del Papa Francisco, el 13 de marzo, el Vaticano ha dado a conocer la participación del pontífice en la película documental Papa Francisco, un hombre de palabra, escrita y dirigida por el director nominado varias veces al Oscar, Wim Wenders. La película será estrenada el 18 de mayo y más que ser un documental sobre su vida, pretende ser un viaje personal con el Papa Francisco, dice el Vaticano en un comunicado. La producción y realización ha contado con la colaboración de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, quien sostiene que el mensaje del Papa está en el centro del documental. Describe el trabajo de reforma realizado por el Santo Padre y sus respuestas a los principales desafíos del mundo de hoy. Además, recogiendo las preguntas de personas en diversos caminos y fases de la vida, el Papa Francisco responde a los agricultores y a los trabajadores, a los refugiados, niños y a los ancianos, y a los encarcelados. En el documental también se habla de algunos de los viajes del pontífice, como el de Estados Unidos en 2015, donde habló en la sede de las Naciones Unidas, su viaje a Israel en 2014 o sus varias visitas a Latinoamérica. En los saludos posteriores a la catequesis durante la audiencia general celebrada este miércoles 14 de marzo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco recordó que aquel que ha cometido un pecado grave no debería acercarse a la Sagrada Comunión sin haber obtenido antes la absolución en el sacramento de la reconciliación. El Santo Padre, que dedicó la catequesis a reflexionar sobre el Padre Nuestro, señaló que con la referencia que se hace en esta oración a nuestro pan de cada día, pedimos no solo comida para nuestro cuerpo, sino también el pan eucarístico, alimento del alma. El pontífice también aseguró que la Cuaresma es una ocasión para acercarse al sacramento del perdón, confesarse bien y encontrar a Cristo en la Santa Comunión. El encuentro con Él confiere sentido a nuestra vida, concluyó el Papa. En el silencio llegamos a conocer a Dios. El cardenal Sarah dirigió una conferencia a unos 1.200 fieles congregados en la Catedral de St. Michael en Toronto, Canadá, donde invitó a los presentes a promover el silencio como una forma de mejorar su unión con Dios. Se nos ha dado una sorprendente tarea, una tarea difícil. Cada uno de nosotros ha recibido el desafío de vivir con libertad, de vivir con dignidad. Cuando nos retiramos del ruido del mundo, en silencio ganamos una nueva perspectiva sobre el ruido del mundo, afirmó el purpurado. Retirarse en silencio es llegar a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra dignidad. Para el cardenal, el silencio es una condición necesaria para permitirle a Dios obrar plenamente en la vida de los fieles. Si nos damos a las cosas efímeras o insignificantes, nos vamos a entender a nosotros mismos como efímeros e insignificantes. Si nos damos las cosas bellas y eternas, nos entenderemos a nosotros mismos como bellos y eternos. La conferencia del prelado había sido preparada para una audiencia de estudiantes universitarios, por lo cual hizo varias referencias a la necesidad de darle un lugar apropiado a la tecnología, de forma que no sea un obstáculo para la vida espiritual. Los desafío a todos ustedes, piensen diferente sobre lo que significa relajarse y descansar. Busquemos el silencio, porque en el silencio llegamos a conocer a Dios y a conocernos a nosotros mismos, exhortó el purpurado. La conferencia tuvo lugar en la Catedral de San Michael debido a que las entradas gratuitas del evento inicial, a desarrollarse en la iglesia de San Basilio, en el campus de la Universidad de San Michael, se agotaron rápidamente y se demostró que el templo no tendría la capacidad necesaria para suplir la demanda. Las reflexiones del purpurado giran en torno a los contenidos de su último libro, El poder del silencio contra la dictadura del ruido.
El Papa Francisco continuó con las catequesis sobre la Santa Misa y se centró durante la audiencia general de este miércoles 14 de marzo en el rezo del Padre Nuestro y en la fracción del pan. El Papa recordó que el Padre Nuestro no es una de tantas oraciones cristianas, sino que es la oración del Hijo de Dios. De hecho, entregado a nosotros en el día de nuestro bautismo, el Padre Nuestro hace resonar en nosotros los mismos sentimientos que pertenecieron a Jesucristo. ¿Qué oración mejor que la enseñada por Jesús para prepararse para la comunión sacramental con Él? Después de explicar cada una de las peticiones, el pontífice afirmó: cuanto pedimos en el Padre Nuestro se extiende en la oración que el sacerdote, en nombre de todos, suplica. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días. Esta petición recibe un sello en el rito de la paz. En primer lugar, se pide a Cristo que el don de su paz haga crecer la Iglesia en la unidad y en la paz, según su voluntad. Francisco manifestó que tras el rito de la paz viene la fracción del pan. La fracción del pan eucarístico viene acompañada de la invocación del Cordero de Dios, figura con la cual Juan Bautista señaló a Jesús como aquel que quita el pecado del mundo. La imagen bíblica del Cordero habla de la redención. Finalmente, el Papa concluyó: en el pan eucarístico, partido para la vida del mundo, la Asamblea Orante reconoce el verdadero Cordero de Dios, es decir, Cristo Redentor, y le suplica: ten piedad de nosotros, danos la paz. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.